para poder reflexionar sobre algunas cosas que se han ido dando o se han ido diciendo. Particularmente ha sido productivo porque en este espacio he podido dialogar algunos aspectos con las personas que me han acompañado en este break, con justamente, bueno, voy a decirlo porque son dos de los magistrados del módulo de los juzgados de familia con subespecialidad de violencia familiar, y definitivamente, pues como les dije, cada uno aprende más allá de transmitir conocimientos, ¿no? Entonces, me hacían esta apreciación, ¿no?, que me pareció interesante y me gustaría compartirlo con ustedes, cuando les puse el caso de la pareja de homosexuales, y que a mi criterio, en vista de que no estaba contemplado específicamente como una situación taxativa, evidentemente porque nuestra legislación no contempla la unión la unión civil, entonces la consideré dentro del aspecto en donde nos señala quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, ¿no? Porque es como una puerta abierta a diversas circunstancias que no estarían encasilladas en los demás aspectos. Quizá también con la lógica, porque cuando hablamos de cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, padrastro, madrastra, a mi entender estaríamos hablando de un estado constante. O sea, el título que se le atribuye a las personas que conforman una familia es en función a un estado constante. Estado constante de hijo, estado constante de padre, estado constante de madre, estado constante de conviviente. Y con esa lógica, en mi razonamiento lo comparé con la convivencia que consideramos comunión de hechos. Sin embargo, la observación que se me hace es de que el caso que yo les expuse podría también haberse encajado dentro de la palabra convivientes, no en el entendido de un estado constante de conviviente, sino en el entendido del hecho como tal, de convivir, la convivencia, ¿no? En donde hay una relación amorosa, en donde hay evidentemente un compartir. Entonces es una palabra que podría interpretarse de una forma más extensa. No sé si he dicho bien la idea, pero por lo menos esa apreciación se hace, y que también es válida, ¿no? Porque en efecto, cuando nos establecen esta situación de estado constante de conviviente, podría ser interpretado de distintos ángulos. Bueno, lo cierto es de que la norma, como lo compartía también la doctora, era de que en efecto es protectora, ¿no? Ha sido diseñada de modo tal de que no queden supuestos ajenos, salvo que estemos hablando de otro tipo de violencia, como son el acto de hostilización laboral, que tiene otro tipo de connotación y quizá también en su momento vamos a tocar. El otro... Bien. Entonces, bueno, esta ley, les decía que este año ha sido nuevamente modificada en algunos aspectos a través del decreto legislativo 1386, y evidentemente es en relación a la competencia, ¿no? A la competencia de los operadores de justicia en torno a la tratativa de la violencia contra la mujer. Tenemos de primera plana los juzgados de familia o mixtos, que son los que conocen los casos de violencia contra la mujer y demás integrantes de la familia. Y como ya les dije, se han creado módulos integrados de juzgados con subespecialidad de violencia familiar, no solamente acá, sino también en Trujillo, en Lima, me parece que en Puno. Entonces, de primera plana, ellos son los competentes para conocer del caso. Pero si no existiera juzgados de familia o similares, entonces serán los competentes, los juzgados de paz letrados o juzgados de paz. La norma es clara, dice donde no existan. Por ejemplo, los juzgados de Chiclayo, por decirle así, lo del módulo de Chiclayo, tienen competencia en lo que es La Victoria y José Leonardo Ortiz. Antes, el juzgado de familia de José Leonardo Ortiz conocía casos de violencia familiar. Ahora los conoce los juzgados de Chiclayo. Entonces, José Leonardo Ortiz también hay un juzgado de paz letrado. Con esta modificatoria, el juzgado de paz letrado de José Leonardo Ortiz, si llegara a su despacho una demanda por violencia contra la mujer, ¿tendría que conocerlo?
A ver, opiniones. Sí, no, no, sí. No. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Le dije, ¿no? Antes había un juzgado un juzgado especializado en familia en José Leonardo Ortiz que conocía casos de violencia familiar. Ahora ya no los conoce porque han sido delegados a los juzgados de Chiclayo. Pero en José Leonardo Ortiz tenemos un juzgado de paz letrado. La norma dice, en las zonas donde no existan juzgados de familia, son competentes los juzgados de paz letrado, o juzgados de paz. En el ejemplo que yo les pongo, sí existe un juzgado de familia, pero resulta que no tiene ya la competencia territorial, o competencia, digamos, por materia territorial para conocer violencia familiar, porque ya fueron creados otros juzgados en Chiclayo de exclusividad de conocimiento para violencia familiar. Es decir, la materia ha sido desplegada a los juzgados de Chiclayo. Entonces, pese a que existe en José Leonardo Ortiz un juzgado de familia, ya no está conociendo temas por violencia contra la mujer. Lo mismo sucede, bueno, en mi caso, ¿no? Nosotros éramos los 7 juzgados que existían y solamente hemos quedado para el conocimiento de las otras materias ajenas a lo que es violencia familiar. Bueno, lo dejo ahí como un interrogante porque podría parecer que bajo esta modificatoria el juzgado de paz letrado que tomara conocimiento de una demanda podría conocerlo, pero sería irónico porque existiendo un juzgado de familia, por un tema sencillamente que ya no tiene la competencia para conocer violencia familiar, no podría conocerlo. No sé si me están siguiendo con el ejemplo. Pero bueno, también sucede, por ejemplo, en Lambayeque. En Lambayeque sí hay un juzgado de familia de Lambayeque que sí conoce casos de violencia familiar y además hay un juzgado de paz letrado. En estos casos definitivamente el paz letrado está excluido de conocer porque en esa zona sí hay la competencia de un juzgado especializado de familia que conoce casos de violencia familiar. Bueno, lo cierto es que hoy por hoy se está capacitando ya a los jueces de paz como parte de las actuaciones de la Comisión de la Ley 30364. Se está también viendo la capacitación para los policías para el llenado de la ficha de valoración de riesgos. También ha salido un protocolo de entrevistas con los niños, niñas y adolescentes, que entiendo que también el equipo multidisciplinario se encargará de capacitarse y así, ¿no? Entonces, justo la policía, con la policía que es un gran aliado en realidad para la ejecución y el conocimiento, porque ellos intervienen en estas dos fases. Conocimiento del hecho, porque ante ellos se denuncia, y directamente en la ejecución de la medida. Pero resulta que al emitirse la ley, evidentemente han habido una serie de falencias, han habido problemas que en el transcurso del tiempo se han tratado de ir mejorando. Les comparto una experiencia en Arequipa y en Huánuco, si no me equivoco, recién comentaban de que han hecho ellos todo un plan integrado. En tiempo real, ellos conocen de la denuncia y en el mismo día están sacando las medidas de protección. Es sencillamente por un sistema integrado en donde la policía toma conocimiento, inmediatamente se lo manda al juez, el juez inmediatamente dispone, ve ya con todas las pericias correspondientes y en el acto está emitiendo su medida de protección y en ese mismo acto se lo deriva a la fiscalía. Entonces, inclusive han sido premiados, ¿no?, por esta buena práctica. Y es algo a lo cual apuntamos a futuro, porque definitivamente tener un plan de acción estratégico ayuda mucho en la ejecución de estas medidas. Pero bueno, por favor, la anterior. Ya cuando le decía en el trámite, son los encargados también de aplicar la ficha de valoración de riesgo. Y ahí es donde el comentario que nos hacía su compañero, ¿no?, el caballero, que decía que ¿qué tanta validez hay que darle a la ficha de valoración de riesgo? Porque en efecto puede ser, uno, sujeto a errores. La ficha de valoración de riesgo no puede tener errores. La ficha de valoración de riesgo se practica en el mismo instante en el que se tiene conocimiento de la denuncia. O sea, yo no le puedo decir a la señora o el señor, ¿sabe qué?, regrese mañana porque ahorita estoy ocupado, o venga en la tardecita y le practico su ficha. No. La responsabilidad es inmediata, es en el acto y no puedo tener errores. Si yo me equivoqué en la puntuación, no le puedo hacer un borrón.
tendré que sacar otra ficha de valoración de riesgo, pero tiene que ser, es como si fuera la primera ecografía del caso. Es sencillamente un patrón orientador, porque en efecto yo sí considero que deberían de haber otras situaciones paralelas o que confluyan con la ficha de valoración de riesgo para poder generar convicción en el juzgador que en efecto nos encontramos frente a una situación de violencia contra la mujer. Y ahí no solamente estamos hablando de pruebas objetivas, típicas o atípicas, sino también estamos hablando de indicios. Inclusive la norma contempla la posibilidad de aplicar criterios, máxima de la experiencia, el criterio de la lógica. Entonces, hay una serie de situaciones que no podríamos caer también en el facilismo jurídico, o sea, ya, bueno, ya como tengo que sacar en 24 horas, mejor, hay algunos que dicen, mejor peco de más que de menos, mejor peco por dar protección a que por omisión, porque ¿cuál es el trasfondo? Me van a sancionar, si yo no hago eso me van a sancionar. Pero vuelvo a decir, ¿cuál es el mensaje que se le da a la población? Denuncia porque igual te van a dar medidas de protección, y esa no es la lógica de este sistema, ¿no? Pero bien, entonces la policía, una vez que toma conocimiento del caso, sin dilación alguna, porque hablamos de los principios, ¿verdad? Sin dilación. En 24 horas tiene que hacerlo de conocimiento al juez de familia o el que haga sus veces. Entonces, una vez que haya llevado la denuncia junto o acompañando la ficha de valoración de riesgos, también hay comisarías que disponen que se practique ya las pericias correspondientes, ¿no? Entonces, hay algunas comisarías muy dirigentes con las cuales estamos trabajando que ya llevan el expediente, por decir así, completo, solamente para dictar medidas. Pero hay otros que en efecto, hay comisarías todavía que ni siquiera la ficha de valoración de riesgo la anexan. Pero como hemos señalado, eso como es cero formalismos, ¿a quién le corresponde? Al juez. Y hay juzgados en donde sí se cuenta con un equipo multidisciplinario, entonces llamados a practicar la ficha puede ser el asistente social, ¿no? Y si no lo hubiera, pues el psicólogo también están capacitados para ello. La siguiente, por favor. En el tema de la flagrancia es una incorporación que se ha hecho porque esto no estaba y señala que en el caso de flagrante delito vinculados a actos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la policía procede a la inmediata detención de la persona agresora, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. También procede el arresto ciudadano de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal, y en estos casos la policía redacta un acta, ¿no? Deja constancia de la persona detenida y las demás circunstancias que se hayan dado. Esto es importante porque también le está dando la facultad a la policía para poder tener una actuación inmediata, evidentemente en actos de flagrancia cuando estén en correlación con los episodios de violencia familiar. Y también evidentemente pasa, ¿no? En los casos que hemos visto, muchas veces se ha logrado detener al agresor y como les decía, muchas veces también han estado en estado etílico, y lo importante es de que capturado al agresor puede recabarse una mayor información sobre los hechos que se van a investigar. Bueno, y evidentemente si es que es una situación pues de delito, hay que hacerlo de conocimiento a la Fiscalía Penal correspondiente, ¿no? La policía, les decía, no solamente tiene una participación importante en la recepción de la denuncia, sino también sobre todo en la ejecución. Y es ahí donde también tenemos que enfocar nuestra atención, porque no basta sacar la medida de protección y generar una colección de medidas de protección, porque suele pasar a veces en las audiencias llegan las partes y sacan todo su folder. Acá están todas las medidas de protección que me han dictado. Y es una situación escandalosa, porque en efecto vemos que hay personas que tienen más de 5. Y cuando vemos en el sistema, porque eso también creo que diligentemente muchos de los jueces lo hacemos, vemos en el sistema para ver cuánta es, digamos, es una situación reincidente, para poder también poner una medida más drástica. O si estamos también frente a una situación de incumplimiento, porque ante ello la ley establece que remitiremos copias al Ministerio Público por desobediencia y desacato a la autoridad, ¿verdad? Entonces, al hacer eso vemos que en efecto hay una retahíla de procesos en donde o ambos
son lesiones recíprocas, denuncias recíprocas, o alguna de ellos pues tiene ya todo un rosario, como se dice, de denuncias. Y vuelvo a decir, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay un pare? ¿Por qué es que sigue avanzando el tema de las denuncias? Y ahí también, bueno, hay aspectos procesales que asumo que en su momento se van a regularizar, porque entiendo que hay algunos juzgados que, por ejemplo, si veían que la denuncia que se le había planteado ante el despacho ya había sido de conocimiento por otro juzgado, lo derivaban, como si fuera un tema de competencia. Considero que no está bien, porque hemos hablado no formalismos, no dilaciones. Entonces lo que corresponde, creo yo, sería tomar conocimiento del caso, dictar las medidas de protección y dar cuenta, en todo caso, al juzgado que dictó las medidas de protección anterior para hacerle o informarle que este sujeto está incumpliendo, ¿no? Entonces así vamos actuando vamos interactuando entre los juzgados. Bien, entonces la medida de ejecución, lo importante es que también esta norma contempla que se haga un mapa gráfico y georreferencial del registro de todas las víctimas de medidas de protección que hayan sido notificadas. En Lima entiendo que sí ha hecho la policía ya un mapa georreferencial, y es importante porque tú ya sabes en qué sectores hay un mayor índice de violencia. Entonces eso permite poder saber también cuál es la confluencia de casos de violencia según los distritos, ¿no? Y eso también evidentemente ayuda para poder poner mayor atención en esos casos. También dispone, no sé si dispone que se hagan coordinaciones con el serenazgo cuando, por ejemplo, si estamos frente a una situación de riesgo severo, para que puedan hacer rondas, patrullaje, ¿no? Patrullaje en el domicilio de la víctima, ¿no? Y eso también es importante. Ahora, de ahí a que lo hagan, ya es una situación que evidentemente tiene que darse, ¿no? No puede ser una ley como un saludo a la bandera. Y la ejecución también ellos una vez que son notificados, dan cuenta al cabo de 15 días de qué tanto o qué medidas se han dado para poder ejecutar las medidas de protección que se brindan. La próxima. El juez de paz. Bueno, ya no voy a ahondar mucho, les he manifestado, ¿no?, que en efecto, en principio el juez de paz se ciñe por su ley propia, que es la Ley de Justicia de Paz. De por sí esta ley sí contempla porque sigue vigente, la posibilidad de que dentro de la competencia del juez conozca temas de violencia, y está específicamente el inciso 4, que es violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, ¿no? Y evidentemente ahí vuelve a poner la precisión siempre y cuando no existan juzgados de familia. En tanto, las facultades del juez también tiene la misma prerrogativa de poder denunciar frente al incumplimiento de las medidas de protección, y cuando se trate de medidas de protección o cautelares también tiene que hacerlo de conocimiento al Ministerio Público para que se pueda investigar si se hubiera cometido algún delito. En los pueblos indígenas u originarios y justicia de zonas rurales también contempla la ley la atribución para que estos centros poblados donde no existan comisarías, los juzgados de paz coordinen la ejecución de dichas medidas con las comunidades campesinas, comunidades nativas o rondas campesinas, ¿no? Pasa de que en efecto en nuestra realidad a veces es mucho más efectiva las rondas campesinas que el mismo juzgado, y es porque evidentemente por la idiosincrasia ellos consideran como una autoridad del sector a estas autoridades, y que definitivamente pues son un apoyo para el juez en aquellos lugares en donde no hay presencia policial. La próxima, por favor. Bien, las medidas de protección y las medidas cautelares. ¿Cómo vamos? ¿Quieren les pase un videíto? O... Sí, porque yo también estoy ya sintiendo un poquito el cansancio. Les contaría chistes, pero no sé, así que no quiero pecar de antipática, más bien. Entonces, no sé si me pueden apoyar. Bueno, evidentemente estamos hablando de violencia familiar, tiene que ser un video relacionado a ello. Tampoco no les voy a poner un video de algún cantante específico, pero probablemente ya lo han visto, quizás muchos de ustedes ya me van a decir si sí o si no. Pero ahora aprovechemos esta pausa para ver este video.
No le suba mucho el volumen. Bajo nomás. Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico, Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 6. Otto, Come ti chiami? Pietro, Fulvio, Domenico, Quanti anni hai? 11, 9 e mezzo, 7, 8, Che vuoi fare da grande? pompiere, cacciatore, il pasticcere, il poliziotto, il pizzaiolo. Perché? Perché voglio costruire la casa dei miei sogni. Perché mi piace incontrare salvo le persone, cambia capizzo. E lei è Martina. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono, le sue scarpe, le sue mani, le occhi, i suoi capelli. Sensibilità solo i capelli. Tutto. Sarà bene la bambina. Mi fidanzerei. E ora falle una carezza. Falle una boccaccia. E ora dalle uno schiaffo. Uno schiaffo forte. Uno schiaffo. Dai. No? No. No. Ce la do. No. No. No? E perché no? Ok, le femmine. Non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano. Perché così si fa male. E perché Gesù non vuole far picchiare? Prima cosa è bellina e non glielo posso dare. Perché è una ragazza, perché sono colpata da violenza. Si dice anche le donne non si devono toccare nemmeno con un fiore. E perché è brutto? Oppure con un mazzo di fiori. E perché? Sono Dale un bacio. la posso dare sulla bocca o sulla guancia? Hola. Bueno, entre cómico, pero también reflexivo este video, ¿no? Nos ponemos a pensar qué clase de hombres queremos para nuestra sociedad. ¿Qué clase de hombres queremos en nuestras vidas? ¿Qué clase de hombres queremos para nuestras hijas? ¿Qué
clase de hombres queremos para nuestras hermanas. Definitivamente, ¿qué clase de hombres queremos que compartan día a día con nosotras, ¿no? Entonces creo que es algo importante que si un niño de 6 años puede darse cuenta que no está bien porque es hombre, y no básicamente por el tema del sexo, sino porque en efecto tiene que tener respeto y cuidado para con la mujer, creo que es ahí donde también nos hace falta trabajar como sociedad. Definitivamente hay que darnos cuenta que el respeto es lo primordial, ¿no? Y si es que no hay respeto, pues no hay nada. Y por otro lado, el tema reflexivo es de que un niño no nace violento, un niño se hace violento. Y se hace violento porque somos nosotros como sociedad los que les vamos enseñando que los problemas se solucionan con golpes, con insultos, con patadas, con bofetadas, y que sencillamente el diálogo no existe para solucionar problemas, ¿no? Entonces, creo, vuelvo a decir, como sociedad, más allá de un tema jurídico, político o económico, todavía nos falta crecer, todavía nos falta concientizar muchos aspectos porque queremos una justicia de paz. Y si apuntamos a ello, no es responsabilidad del juez una justicia de paz, es responsabilidad de todos. Entonces, bueno, continuando con la charla, por favor, la anterior, la ley, le decía, tiene criterios, ¿no? Hay criterios que ha señalado para que el juez pueda dictar estas medidas de protección, que como les dije, tienen que ser razonadas y proporcionales. Si no hay razonabilidad y proporcionalidad en la medida, entonces sencillamente hemos cumplido una labor por hacer. Y las cosas no se pueden hacer sencillamente porque tengo que cumplir y punto, ¿no? Tenemos que ver que en efecto tenga un eco en la vida de la víctima o del propio agresor. Bueno, ahí hay una serie de criterios y la primera en efecto están los resultados de la ficha de valoración de riesgo. Nuevamente nos volvemos a chocar con ese aspecto. Y eso implica de que la persona que practique la ficha de valoración de riesgos evidentemente lo tiene que hacer con toda la seriedad de vida, con toda la responsabilidad que eso corresponde, porque como les digo, es como la primera radiografía del caso. Si nosotros tenemos una ficha de valoración de riesgo bien elaborada, en donde previamente se le haya por lo menos informado a la víctima de qué forma es que va a ser llenada, creo que vamos a tener un mejor resultado, porque si no caemos en el error o en la posibilidad de errar al momento de generar las puntuaciones, ¿no? Y eso está pasando. Cuando uno a veces hace la sumatoria, no estábamos frente a un riesgo severo, sino quizá frente a un riesgo moderado. Dentro de ellas también están los antecedentes policiales, la relación entre la víctima y la persona denunciada, la edad, la discapacidad de la víctima, la situación económica, la gravedad del hecho, en fin, son una serie de criterios que habría que evaluar al momento de dictar la medida de protección. Pero acá viene también otro dilema, ¿no? Que la norma es tan bondadosa que ha dado horas, porque ni siquiera son días, son horas, para poder dictar medidas de protección. Y lo cierto es que también en qué condiciones están los operadores de justicia aptos, más que aptos, porque aptitud y capacidad sobra, sino que en las condiciones de poder emitir una medida de protección acorde cuando tenemos expedientes en donde faltan muchas cosas, donde no están los certificados médicos, donde no está la pericia psicológica, donde falta la ficha de valoración de riesgos, donde la denunciante fue a la vía policial pero ya no acude a la vía judicial. Entonces son situaciones problemáticas con las cuales día a día hay que enfrentarse y en medio de todo eso tratar de dar una solución al problema. Y es por eso que empiezan a salir una serie de criterios al respecto. Algunos jueces en donde no ven nada, sencillamente no se ciñen en la ficha de valoración de riesgos, no hay ningún otro indicio, no hay ninguna situación que confluya para que pueda generar convicción, y sencillamente no se dictan medidas de protección. Hay otros que a diestra y siniestra, sea lo que haya, se dictan medidas de protección. Entonces, eso es donde creo que como jueces nos corresponde ya unificar criterios para por lo menos tener algunos parámetros para poder ver si se van a dictar o no en qué determinados casos, ¿no? Pero el hecho de que en efecto no hayan las pericias, lo que hago particularmente es que dispongo, ¿no?, que realmente se practiquen, porque una situación real también es de que Medicina Legal del Ministerio Público tiene
creo que ya están superando el número de personas para practicarse las pericias correspondientes, entonces los están aplazando hasta el próximo año. Pero hablamos de una ley que nos exige dictar medidas en 24 horas, 72 horas, 48 horas. ¿Qué hacemos frente a eso? Entonces, o nos ponemos en el filo de la navaja y dicto por dictar, o soy más consciente, trato de ver un poco más, por lo menos escuchar a las partes, tener indicios, alguna situación que me pueda dar sostenibilidad a mi proceso, porque lo bueno es que ahora ya se ha desvinculado lo que son las medidas de protección de lo que es el proceso sanción, penal o faltas, porque antes se creía que era una suerte de una medida cautelar. Entonces, al ser una medida cautelar, como el principal era el proceso penal, al archivarse o al absolverse, la medida de protección se caía, por decirlo así, ¿no? Es decir, se archivaba. Pero hoy por hoy ya no es así. Las medidas de protección se mantienen vigentes pese a que se haya archivado o se haya absuelto en la vía penal o en los procesos por faltas. Entonces, ahora estamos en el entendido de que ya es un proceso como tal, no es solamente una medida cautelar. Y con esa misma correlación, si lo valorábamos como una medida cautelar, ustedes saben que las medidas cautelares tienen como naturaleza intuito personal o que no se le hace ni notificación a la otra parte, ¿no? O sea, solamente te notifico a la parte interesada y cuando ejecuto, recién ahí le corro traslado a la parte demandada. Esa es la naturaleza de la medida cautelar. Pero si estamos ya ante otro escenario en donde las medidas de protección no resultarían, al menos personalmente, quizá me equivoco, pero yo considero que no tiene una naturaleza de una medida cautelar, ya no estaríamos frente a esa situación, de modo tal de que en el tema de la audiencia oral ustedes van a ver de que la ley contempla la posibilidad de poder llevar a cabo la audiencia sin necesidad de ninguna de las partes, para comenzar. Basta con que tú lleves la audiencia, en principio, o que hayas notificado a la parte, a la víctima, y con ella o sin ella se lleva a cabo la audiencia. Y solamente las medidas de protección son recién notificadas al agresor. Bueno, ante esa situación yo también lo digo abiertamente, estoy totalmente en contra. No me parece nada garantista, porque partimos de una situación de que todo proceso administrativo o judicial, todo proceso, sabemos que hoy por hoy se ciñe a un debido proceso, valga la redundancia. Y el debido proceso es una garantía constitucional, es decir, nuestra Constitución, que es la norma madre de nuestro ordenamiento jurídico, establece de que debe de haber un proceso con todas las garantías, y una de esas garantías es el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, la paridad o la igualdad de armas procesales. Pero si yo llevo a cabo una audiencia y escuchando solamente a la víctima y solamente te notifico la medida de protección, creo yo que estaríamos limitando el derecho de ser oído de la otra parte. Particularmente nunca lo he hecho. Siempre, en todos los casos que he tenido, convoco a ambas partes y me ha ayudado muchísimo porque me ha permitido tener